Bienvenidos. Estamos en una serie acerca de la Navidad y ya tal vez se dio cuenta, los arbolitos llegan, las luces llegan, el tráfico llega, los centros comerciales se llenan. Y no sé qué emociones les trae a ustedes estas fechas, pero a veces hay sentimientos encontrados. Unos nos sentimos súper felices, otros tal vez nos pegan un poco más las emociones y nos ponemos más sensibles. Por ahí dicen andamos más aguaditos de lo normal. O a veces ni siquiera es que eres uno o el otro, a veces sientes todo al mismo tiempo, ¿verdad? Parte de la Navidad siempre me recordaba y veía a mi mamá súper estresada desde la mañana porque tenía que preparar y hacer las cosas y esto acá y acá. Yo decía, y pensaba a veces en esta fecha como un poco un día ajetreado, como un mes ajetreado. Pero estamos en una serie que se llama El Poder de la Navidad y queremos junto con ustedes llevarlos a revisitar un poco la historia, por qué la celebramos, qué significa. La semana pasada vimos el poder de engendrar, ¿verdad? Cómo Dios puede generar vida aún sobre esterilidades y cómo Dios puede producir vida aún donde no había. Y esta semana, el día de hoy, vamos a compartir el tema el poder de creer. Y sí, hicimos algo interesante junto con el equipo de la productora. Estuvimos preguntándole a algunas personas qué sentimientos les trae esta época navideña. Y algunos de ellos respondieron y ese es el video que vamos a ver a continuación. De alegría, porque es un símbolo de unión. Mucho amor, felicidad. Bueno, me trae mucha alegría, también tristeza porque mi familia no vive conmigo, están lejos y yo estoy solo. Bueno, el sentimiento de estar unido con su familia, sus hijos, sus nietos, ¿no? De mucho amor hacia la familia y sobre todo a Dios. Me recuerda de mi infancia, a mi niñez, cuando me levantaba y veía las caricaturas así, y como que yo hubiera querido estar en esas caricaturas. Pensar en la familia, unión, reencontrarse con amigos y reencontrarse con Dios. Mucha alegría para los niños especialmente. Un sentimiento de felicidad al saber que tenemos un día más de vida. El Señor bendice, guarda y protege. Hay que creer en Él. Que no cree en Dios es un hombre sin vida. Bueno, mucha alegría ver cómo todo está decorado tan bonito y cómo las personas en ese tiempo se vuelven más solidarias y recordamos el nacimiento de Jesús. Interesante, hasta nos salió un predicador por ahí. Si bien es cierto, aunque a veces hay emociones que podemos estar sintiendo, ¿verdad? Algunos, como decían en los videos, ¿verdad? Alegre, otros nos recuerdan nuestra infancia. Algunas personas, hay un video, no sé si lo han visto en TikTok o en Instagram, que sale un señor que le obsequian su regalo que siempre había querido desde su niñez. Y ya de adulto le entregaron un tren y es como un niño lo ves ahí jugando con su tren. Y es interesante porque nos lleva un poco a revisitar parte de nuestra vida, cómo la estamos llevando. Pero en Navidad celebramos un milagro y es el milagro más grande de toda la historia y es que Dios tomó forma de hombre. Dios vino a este mundo. Me gusta cómo lo dice un libro, Dios se mudó de vecindario y pasó de un vecindario súper bacán y se mudó a la tierra, que no es el mejor vecindario porque estaba rodeado de gloria. Entonces, para ese milagro, para que sucediera este milagro tenía que ocurrir algo y es que alguien tuvo que creer. Y esa persona que cree fue una joven sencilla, una joven normal, y esa joven es María. Entonces, hoy, para todos los que han traído su Biblia, le invito a que saque su Biblia. Quienes no hayan traído, no hay problema, pueden ver en las pantallas. Pero si usted ha traído su Biblia, le invito a ir a Lucas capítulo 1, versículo del 26 hasta el 38. Esos son los textos que vamos a leer y a escudriñar el día de hoy. Entonces, Lucas 1, versículo 26 dice: A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, y la virgen se llamaba María.
3 cosas que quiero hoy analizar o revisar junto a ustedes de estos pasajes que hemos leído es, primero, ¿en qué mes va Gabriel? 6º mes. Ahora, era el 6º mes del embarazo de Elizabeth. No sé si se recuerdan la semana pasada, el pastor Jorge hablaba justamente que María tenía una pariente, y esa pariente era Elizabeth, una señora ya de avanzada edad. Que el ángel Gabriel viene y le da un anuncio y le dice, te traigo una noticia, vas a ser mamá, vas a quedar embarazada. Después de mucho tiempo de esterilidad, hay un milagro para tu vida y es que Dios te va a dar un hijo. Entonces, primero es que Gabriel no había terminado con su anuncio con Elizabeth y con Zacarías, sino que Gabriel va más allá y todavía tenía una misión. ¿En dónde? En una ciudad llamada Galilea. Ahora, dentro de Galilea había un pueblito. ¿Cómo se llamaba? Nazaret. Cronológicamente es la primera vez que Nazaret aparece en la Biblia, en ese momento. Es por primera vez. Cronológicamente es la primera vez que Nazaret aparece. Luego de eso empieza a aparecer más cuando se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora hablemos un poco de Nazaret. Nazaret es notable por su naturaleza poco notable. ¿Qué quiero decir? Nazaret era conocido por no ser conocido. Aunque suene medio extraño. Nadie en su sano juicio diría, estas vacaciones, hijos queridos, nos vamos a Nazaret. Ese es el lugar que tú dirías, no, para allá no vamos a ir. ¿Por qué? Porque además que no era un lugar conocido, porque quizás en nuestro país podemos decir, hay lugares que no son tan conocidos, pero son súper bonitos. Bueno, te cuento un poco de Nazaret. Primero que se encontraba a 25 kilómetros aproximadamente del mar de Galilea. Es decir, muy complicado para ellos decir, bueno, vamos, hoy se nos antojó playa, vamos a broncearnos un rato. No, ellos no tenían esto. Y de paso, la calle más cercana estaba a cerca de 10 kilómetros. Entonces, estaba bien refundido, medio pimocha. Nazaret tampoco tenía un buen suministro de agua. Sí, se parece a nuestra realidad un poco, aunque nosotros estamos sin luz. Entonces, lo que quiero que palpes es esto. Nadie iría a Nazaret, nadie escogería Nazaret para algo bueno. Nazaret era un pueblo insignificante. Tercera cosa que quiero que veas de los versículos que acabamos de leer. ¿A quién se le presenta el ángel Gabriel? A María. ¿Quién era María? Era una joven. Pero la Biblia narra un poco más. Era una joven que era virgen y estaba comprometida para casarse con José. Si usted tiene una versión, hay una versión que dice era una virgen desposada. Y a veces uno piensa desposada y dice, esta como que ya estaba con José en algo, ¿no? Entonces como que Gabrielito vienes a salvarle el error que puede haber cometido. Pero es interesante entender algo y les explico rápidamente. En el primer culto me tiré casi 10 minutos haciendo esto. Vamos a ver. En las bodas judías tenían al menos 3 etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso. No, y no es la etapa de compromiso en la que nosotros vemos que le entregamos el anillo a la novia. No, no era así. Primera etapa de compromiso era donde los padres se ponían de acuerdo y decían, a ver mi hijo, a ver mi hija, déjame decirte que te vas a casar con el chico que vive en la esquina. Sí, te vas a casar con él. Y no tenían elección. ¿Cuántos quieren todavía vivir en esos tiempos? No, es interesante que esta primera parte de la boda judía era el compromiso. Aquí solamente era que entraban los padres en un acuerdo, nada más. Los novios todavía ni siquiera se habían visto. Solamente era a veces una cuestión de estatus, querías mejorar el estatus. Te dices, sería bueno, nos hace falta tierra para sembrar más. Sé que el vecino del frente tiene harta tierra, te vas a casar con el vecino. Así era, más o menos. Entonces, primera etapa, compromiso. Segunda etapa era el compromiso matrimonial, o también conocido como el desposar. Y aquí es lo interesante, ¿qué pasaba en esta etapa? En esta etapa venían los novios y se hacían promesas. Le decía, sí, flaco, yo te voy a esperar, yo me prometo y me comprometo que luego de un tiempo nos vamos a casar. Entonces se hacían votos. Y le decía,
por lo general la mujer decía, yo voy a comprometerme, y le decía, tú ahora vas a ser mío. Entonces entraban en una cuestión de una promesa. Entonces era una ceremonia donde se hacían promesas, netamente. Hasta ahí todavía no había una consumación del matrimonio. Entonces, ¿en qué etapa estaba María? María estaba en esta segunda etapa. ¿Cuál era la tercera etapa? Era el matrimonio como tal, y esto sí era la consumación de dicho matrimonio. Algo que pasa aquí. ¿Sabe cuánto tiempo pasaba de la ceremonia donde se daban los votos hasta el matrimonio? ¿Tiene una idea? 1 año. 1 año. Entonces pasaba 1 año y en ese tiempo era donde la novia estaba, ¿en qué momento viene? ¿En qué momento viene? Ya cuando se acercaba el año, ¿qué pasa? El esposo iba hacia la casa de la novia a buscarla de forma inesperada. Por eso toma sentido la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Que están estas vírgenes esperando al novio, ¿en qué momento llega? Era por eso, porque así se manejaba la boda judía de aquellos tiempos. Entonces, María todavía no había entrado en matrimonio, no había consumado como tal su matrimonio. Estaba sencillamente en la etapa donde se había comprometido y le dijo, José, yo me voy a casar contigo. Voy a ser tu esposa. Hasta ahí estaban. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no habían tenido como tal relaciones. Versículo 28 dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras dice que María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Un poco más de contexto de esto es que María era una joven común de un pueblo no conocido, un pueblo bastante insignificante, Nazaret, sin ningún mérito humano que justificara que Dios la pudiera escoger. Ahora aquí vemos el ángel. Vamos a ver esta parte. Vemos el ángel Gabriel que se le aparece y le dice, y me parece la versión NBI lo dice, te saluda. Es como que en vez de saludar le dice, te saluda, ¿verdad? Y quizás Gabriel le dijo, hola María, hi María. Los que saben coreano, ¿cómo le dirían? Konnichiwa. Con un mensaje inesperado. Y llega con un mensaje inesperado. De repente María estaba en su vida normal, toda su vida estaba normal y le dice, oye, se le aparece y le dice, hi, soy yo. Y le dice, eres favorecida, el Señor ha puesto gracia sobre ti, María. No, esto no es porque algo hayas hecho, sino porque al Señor le ha placido darte favor. Y quiero decirte algo más, el Señor está contigo, María. Ahora, es interesante que ante esto dice que María se perturbó. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué se perturba? Y aquí ¿me permite meterle drama a esta historia? Sí. Pese a que las noticias no volaban como en la actualidad, no es como en la actualidad que tú ya sabes qué desayunó el vecino esta mañana porque subió fotos de su desayuno, ya sabes qué almorzó, ya sabes qué merendó, sabes dónde está. Y todo sube en Instagram, ¿verdad? No, en aquellos tiempos las noticias no corrían tan rápido. No fue que Elizabeth, la pariente, la señora que había quedado embarazada como a sus 70, 80 años, no es que le dijo a Gabriel, vente Gabriel para acá, vamos a tomarnos un selfie, posa por aquí para el Instagram, y puso un hashtag que tal vez decía mamá a los 80, o un hashtag que decía lista para recibir a la Bendy, no sé. No sucedía eso, ¿verdad? No sucedía eso. De hecho, me estaba preguntando muy seriamente si a partir de ese momento es que a los bebés se les llama bendiciones, pero... Dicen los estudiosos que María no tenía idea, no sabía todavía. Pero le dije que me permitiera meterle drama a esta historia, ¿verdad? Yo creo que, aunque María tal vez no sabía todo, por lo menos había escuchado un rumor de que Gabriel era el ángel que se le había presentado a Elizabeth. Entonces imagínense, ella dijo, oh, no puede ser. No, Gabriel, tú acabas de dejar embarazada a una señora de 80 años y tú capaz que vienes por mí a hacerme lo mismo. Entonces, y todavía no le había dicho nada. Entonces, mi teoría es que por ahí entraba y se perturbó cuando dijo, no puede ser, me tocó ahora a mí. Y quizás los que están casados entienden, uno dice, quiero disfrutar, déjame disfrutar al menos un par de años el matrimonio, no me quieras chantar ahorita a un bebé que cuidar, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente María estaba entonces en ese punto, y quiero que recuerden que la cultura y el contexto en el que vivía María
no solo que era un pueblo insignificante, sino que María era joven. Joven. En aquella cultura a los jóvenes no se los tomaba mucho en cuenta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no dejes que nadie te subestime ni nadie te menosprecie. ¿Qué más? Era una mujer pobre y también era mujer. Y esto eran las cualidades pepa para que ella fuera catalogada frente a los ojos de aquellos tiempos como alguien que Dios no podía utilizar para algo grande. Ella estaba descalificada por ser joven, por ser mujer y de paso pobre. Todo eso la descalificaba como para decir, no creo que Dios vaya a hacer algo importante con tu vida. Eres la persona que aplica para que Dios no te use. Entonces estaba en ese punto. Pero al recibir estas palabras del ángel, cuando el ángel dice, María, tú has sido favorecida. El Señor ha puesto gracia sobre ti. Y quiero que entiendas esto. No depende de ti, es gracia. No depende de lo que tú hagas, es gracia. Es favor que el Señor te ha dado. Y recuerda que el Señor está contigo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios a través del ángel? Estaba validando a María para ser usada por Él. Y yo no sé si usted en algún momento se ha sentido pequeño o hasta cierto punto incapaz de hacer algo. Pero Dios no nos llama, y esto es interesante, Dios no nos llama por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Y eso es una diferencia. Es posible que a veces pensemos que nuestras limitaciones, en nuestras habilidades, nuestra experiencia, aún nuestra educación, ¿cómo voy a hacer posible? ¿Cómo será que yo puedo servirle al Señor? Y a veces pensamos que esto nos puede descalificar incluso para venir a Cristo. ¿Cómo es posible que con mi vida yo pueda acercarme a Él? ¿Cómo puede ser que con todo el pasado que tengo puedo acercarme a Cristo? Pero hay que entender que Dios no nos llama por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Yo quiero dejarte una pregunta aquí para ir pensando. Quiero dejarte esta pregunta. ¿Cuán dispuesto estás en creer? ¿Cuán dispuesto estás en creer que Dios puede usarte para algo más grande que tú mismo? Y quiero que vayas meditando eso, porque voy a lanzar algunas preguntas sobre las que me gustaría que el día de hoy vayamos juntos meditando. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos pasajes hasta ahora? Aunque nuestro corazón se perturbe, aunque nuestro corazón se confunda, aunque nuestro corazón se llene de preguntas, aunque nuestro corazón se llene de tantas cuestiones, aún de miedo, por lo que puedas estar viviendo, por lo que te pueda estar ocurriendo en tu vida, aún en medio de esos saltos a veces de fe que Dios nos dice, lanza, es tiempo de volver y hacer esto ahora. Aún en medio de todo eso, Dios nos está pidiendo, cree en medio de lo imposible. Cree en medio de lo imposible. Porque nuestra fe no va a ser confrontada por las cosas que sí sabemos que pueden pasar. Nuestra fe es confrontada porque tú dices, eso no es difícil que ocurra. No, es que ver convertida a mi familia a Cristo, ver venir a mi familia, no, es que eso está complicado. Ver a mis hijos regresar a Jesús, no, ver a mi esposo, a mi esposa, reconciliarse con el Señor, es difícil. Podemos quizás estar pensando de esa manera, pero debemos entender algo, y es que en medio de esos mensajes inesperados que Dios puede darnos, es Dios el que obra. Ahora, el versículo 31 dice esto, continuamos leyendo, dice, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo. Y aquí María dijo, ajá, viste, yo sabía que venías por esto. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. No solo es que el ángel le estaba dando a esta joven un mensaje inesperado, sino que le estaba dando un mensaje contra toda lógica humana. Porque ¿cómo es posible que yo vaya a quedar embarazada si aún no ha pasado ni el año que tengo que esperar para casarme? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y el ángel le empieza a lanzar algunos anuncios y le dice, primero, María, vas a tener un hijo. Yo me imagino que María pudo haber pensado, bueno, quedarás embarazada, suena como a futuro. Sí, tal vez, tienes razón. Sí me gustaría ser mamá. Sí, creo que eso se ve posible. Pero más adelante el ángel empieza y dice, ese hijo será grande. Y aún, no sé si le ha pasado, pero a veces intentamos explicar lo que Dios nos está diciendo y intentamos buscar la explicación lógica a lo que Dios quiere hacer.
pero a veces no hay explicación lógica, porque Dios opera sobre lo natural. Dios es un Dios de las cosas sobrenaturales. Dios es un Dios de milagro. Entonces, María empieza a pensar, mi hijo será grande. Bueno, tal vez se va a convertir en el mejor carpintero o el mejor constructor de toda Nazaret. Tal vez puede ser que ocurra, sí. Pero el ángel dice, no estás entendiendo, María, esto. Tú no estás comprendiendo de qué se trata. Lo que te estoy diciendo es que tu hijo será llamado Hijo del Altísimo, porque tu hijo será Dios mismo, encarnado, hecho carne y hueso. Eso te estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí María ya empieza a decir, a ver, lo que me estás diciendo ahora ya empieza a tomar un tono ilógico. Ya no es tan sencillo de creer. Y si fuera menos, ¿te acuerdas de David? Tu antepasado. ¿Te acuerdas del rey David? Déjame decirte esto. Tu hijo se va a sentar sobre el trono de David. Tu hijo va a ser aquel que se siente sobre ese trono, y su reino, a diferencia de David, no va a ser un reino que tenga fin, sino va a tener un reino que no va a tener fin. Entonces, cuando le empieza a decir esto, María dice, ok, ahora sí ya no estoy entendiendo nada. Y miren, como toda persona en su lógica, María pregunta, pero ¿cómo va a pasar esto? Versículo 34. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo es posible? Y para que ocurra todo lo que he mencionado, debe pasar algo primero, y es para que mi hijo se convierta en grande, Hijo del Altísimo, rey, y todo esto de aquí. Primero, María en su lógica dice, a ver, ¿cómo va a quedar embarazada? Resuélveme ese problema. Después resolvemos el resto. Primero resuélveme acá. Y aquí viene algo que ella no duda de la veracidad del mensaje. No es que dice, no te creo, o no. Ella no duda de la veracidad, sino que busca comprender cómo Dios lo hará. Y saben, a veces nos perdemos muchos en eso, buscando comprender cómo Dios va a hacer las cosas. Buscando una explicación, Señor, a ver, para que pase lo de acá, vas a tener que hacer esto primero, lo de acá. Pero Dios no es de 1, 2, 3, 4. Dios puede saltarse de una vez al 4. Y quizás lo hemos visto ya en nuestras vidas, operar de esa manera. Entonces, tal vez más de una ocasión ya nos hemos dado cuenta que cuando nos toca enfrentar a desafíos, a veces Dios nos llama a dar saltos que parecen que fueran imposibles. Y no sé si ese salto hoy en tu vida está haciendo tal vez creer que ocurra un milagro. No sé de qué índole, financiera, de salud. No sé si tal vez lo que Dios te está llevando a que en este momento le creas o te está desafiando a poder perdonar a alguien. O tal vez no sé si el paso que tienes que dar en este momento es un paso ministerial. Tú dices, estoy en esa brecha, siento que Dios me está llamando a algo ministerial. O no sé si quizás lo que Dios te está desafiando me está costando creer que Dios puede mejorar las cosas en mi hogar, en mi familia. Me está costando creer que Dios puede mejorar las cosas en mi negocio. Te hago esta pregunta para que vayamos pensando todos juntos. ¿Qué cosas consideras imposibles en tu vida hoy? ¿Qué es eso que tú dices? Esto es difícil que ocurra, pastor. Esto está complicado. Yo, honestamente, ya hasta lo he dejado a un lado. Quiero que lo vuelvas a traer una vez más al hoy. Y quiero que lo identifiques, es lo primero. Y permíteme seguir contándote esta historia. Porque ante los imposibles de nuestra vida, ante esas cosas que tú dices, no sé, esto es difícil que ocurra, Dios tiene la respuesta. Y miren lo que le responde el ángel a María en el versículo 35. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y a veces nos hemos perdido mucho en la teología porque queremos ver, ¿y cómo fue esa nota que la envolvió, que la sombra la cubrió y que la embarazó? ¿Cómo habrá sido? Y nos perdemos mucho en la teología de eso. Queremos intentar explicar y buscar una razón lógica para ver cómo Dios formó carne y hueso, cómo Dios formó eso. Pero déjame decirte algo, cuando vamos a Génesis vemos al Dios que creó los cielos y la tierra, ¿de qué? De la nada. Entonces podemos ver que Dios crea a través de su palabra, y por eso en Génesis vemos, y Dios dijo y se hizo, y Dios dijo y se hizo, porque tenemos un Dios que es capaz de crear cosas de la nada, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es milagroso. Pero ¿qué es lo que realmente el ángel le quería decir a María con todo esto? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Lo que el ángel le estaba diciendo a María en medio de todas esas palabras es, María, recuerda que las obras de Dios, recuerda que los moveres de Dios no dependen de ti,
no dependen de tus capacidades, no dependen de lo que tú creas que puedes hacer, dependen de su poder. Iglesia, recuerda hoy, los moveres y las obras de Dios no dependen de lo que tú puedas hacer, no dependen de tu experiencia, de tu capacidad o de la forma en que estés buscando, de la idea que te estés ingeniando para hacer. Todo depende del poder de nuestro Dios. Es el poder de Él, no se trata. Entonces, cuando le dice el poder del Altísimo te cubrirá, lo que está diciendo es el mismo Espíritu Santo que se movía sobre el caos desde el inicio, es el mismo Espíritu Santo que va a envolverte en gracia, María. Ese es el mismo, porque es el mismo poder, siempre ha sido Él. Entonces, es interesante que lo que estamos viendo es que la fe descansa en el poder de Dios. La fe descansa en el poder de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, el ángel le dice esto del Espíritu Santo. Yo no sé qué cara habrá puesto María. Tal vez estaba maravillada, estaba súper feliz porque el ángel comenzó a hablar y no paró y se fue de largo. María solo hace una pregunta y el ángel sigue. Pero yo me he visto que María tuvo que haber puesto una cara maravillada o tal vez una cara de ¿qué está pasando aquí, verdad? Y Gabriel le tuvo que contar un milagro que estaba ocurriendo paralelamente en la vida de una de sus parientes. Y le dice, versículo 36, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, la que decían que no producía vida, la que decían que no era capaz de generar vida, déjame decirte que ya está en su 6º mes de embarazo. Le estaba diciendo, María, la misma forma como obró Dios en la vida de esta persona, Dios puede obrar también en la tuya. Y eso es interesante porque, y hoy yo no solo me dirijo a las Marías y a los Josés de esta historia, sino me dirijo a cada uno de ustedes que están aquí. Tenemos un Dios que hace milagros y necesitamos recuperar la fe en Dios una vez más. La iglesia necesita recuperar la fe en Cristo porque es el único que puede salvarnos. Tenemos un Dios que es milagroso, tenemos un Dios que transforma realidades, tenemos un Dios que cambia presentes y un Dios que engendra vida donde no hay, un Dios que rompe moldes, un Dios que definitivamente nos lleva. Miren, más de una vez, algo que yo he visto en mi vida y en la vida de personas muy cercanas, que a veces en medio de las situaciones Dios busca romper moldes y es como que los voltea para que toda nuestra fe solamente esté puesta en Él. Y a veces uno dice, qué malo, suena malo que Dios nos rompa los moldes o nos tira abajo ídolos. Si viéramos que esto es por amor, Dios sabe que apoyarnos en ídolos o apoyarnos en poner nuestra fe en cosas terrenales nos va a llevar a un camino de destrucción. Y Él sabe que únicamente si ponemos nuestros ojos en Él es la única forma de poder tener salvación. Entonces Gabriel continúa hablando y este pasaje me parece tan hermoso porque señala una verdad eterna. Versículo 37 le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Tú no entiendes nada, María, pero el Señor puede hacerlo. Esto es imposible que ocurra, sí. Y yo quiero que recuerden algo. ¿Quién está describiendo esta historia? ¿Quién es el autor de la historia? Lucas. ¿Lucas qué era? Médico. Todos los que están aquí, los médicos, van a entender perfectamente que como médico Lucas para escribir esto no es que dejó de ser médico, seguía siendo médico. Y aún en medio de toda esa lógica, él dice, esto no se trata de lógica humana, esto se trata de poder divino, esto se trata de lo que el Señor hace, no de lo que uno puede explicar. Y por eso Lucas lo escribe, sino qué hombre de ciencia podría decir todo esto y narrarlo de esta forma, porque entendía que Dios es el creador de todo y no hay límites en su poder. Cuando enfrentamos una situación imposible, Dios nos llama a confiar en su poder. Y esta época, cada Navidad nos recuerda que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Recuerdan que les hice una pregunta y les dije, ¿qué es eso imposible que hoy estás viviendo en tu vida? Ahora te hago una pregunta. ¿Qué está haciendo que no rindas esa imposibilidad delante de Dios? ¿Qué es lo que te está deteniendo a que le digas, Señor, ya no puedo? Y esta parte de rendición, esto me lleva al
Me gusta lo que responde en el versículo 38, luego de que el ángel se manda todo su discurso. Versículo 38 dice, María responde de esta forma: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó, que Él haga conmigo como me has dicho. Y dice que con esto el ángel la dejó. Gabriel dijo, ahora entiendes de qué se trata. No se trata de ti, María, esto se trata de Él. Y en esa respuesta ella no cuestionó nada, no puso condiciones, sino que su fe la llevó completamente a rendirse a Dios. Porque creer implica rendición y obediencia. Y esto debo reconocer que no es sencillo. No es sencillo. Confiar en Dios cuando las cosas no pintan bien es durísimo. Es complicado, es difícil. Darle a Dios, a veces reconocer y confiar en Él cuando las condiciones no se ven favorables, es complicado. Pero ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar nosotros frente a esto? Es rendirnos y decirle, Señor, haz como tú quieras hacer, porque debo entender que fe no significa entender todo lo que tú quieres hacer, Señor. Fe significa confiar en que Dios sabe lo que hace. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero confío que tú sí sabes lo que haces. Y eso es lo que de una u otra manera nos lleva a rendirnos en obediencia. No solamente se trata de creer con la mente. Yo no quisiera que hoy tú salgas de este lugar y sencillamente te vayas con la idea, sí, tengo que creer en Dios. No se trata solamente de creer con la mente. Se trata de rendir y actuar en obediencia a lo que Dios dice. María no sabía de las dificultades, María no tenía idea de lo que iba a pasar, ni siquiera sabía del rechazo que se iba a enfrentar más adelante su hijo, ni siquiera sabía que a Jesús le esperaba la cruz, ni siquiera tenía idea de todo eso, pero ella confió en el plan de Dios. ¿Qué áreas en tu vida hoy necesitan una respuesta como la que dio esta joven? ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy decirle, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras, confío en ti? ¿Cuán dispuesto estás a obedecer a Dios incluso cuando no entiendes aún los detalles? Y quiero terminar con esto. A través de la historia de hoy vemos algo, y es que Dios es más que aceptar una idea, es rendirnos a su plan, confiar en su poder y seguir su voz. María no sabía las dificultades que pasaría. Y esta Navidad es un recordatorio de que somos llamados a creer en aquel que hizo posible lo imposible. Imagínense hace 2000 años atrás creer que Dios descendería de su trono y tomaría un lugar y pisaría la tierra que tú y yo pisamos. Eso era una locura. Pero Dios ya hizo el mayor milagro de todos. Y creo que Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas el día de hoy. Si tú estás aquí y aún respiras, si usted estás acá y aún dice, algo Dios quiere contigo. Tu historia todavía no ha terminado. Si todavía estás acá y te levantaste esta mañana y respirabas, el Señor no ha acabado todavía con lo que tiene para tu vida, porque por algo estás acá.